La especie humana tardó miles de años en volver a viajar por las estrellas. Durante los largos siglos que siguieron a la activación de Halo, los habitantes de la Tierra, confinados en su mundo, olvidaron completamente a los Forerunners y hasta a sus propios antepasados. Sería hasta el siglo XX que los humanos saldrían de la atmósfera terrestre para volver a las oscuras profundidades del espacio. Primero, llegaron a las partes bajas de la órbita de la Tierra. Luego, viajaron a otros mundos del sistema solar. Y al final, imaginaron llegar a las mismas estrellas que alguna vez estuvieron a su alcance. En el año 2080, las Naciones Unidas de la Tierra unieron esfuerzos para colonizar la Luna, Marte y otros mundos del sistema solar. A pesar del intimidante reto tecnológico que suponía instalar poblaciones sustentables en estos mundos, las innovaciones científicas ayudaron a hacerlo realidad. Al final del siglo XXII surgieron dos movimientos militares que alteraron el panorama político en las colonias de la Tierra. El primer movimiento se originó en la ciudad minera de Oenotria, en Marte, y sus integrantes se les conocía como los Kozlóvikos, en honor a Vladimir Kozlov y su familia. Eran mineros vueltos activistas que protestaban contra lo que ellos consideraban explotación financiera por parte de las corporaciones que dominaban la colonia. Luego de la toma violenta de las principales instalaciones mineras, las Naciones Unidas tildaban a los Kozlóvikos de terroristas. Sin embargo, sus ideas ganaron notoriedad en Marte y en los sectores rurales de la Luna, entre las personas que sentían que las compañías subsidiadas por el gobierno violaban los derechos de los colonos. La otra ideología hostil, el movimiento Frieden, surgió en Catreus, una de las ciudades más importantes en Europa, una de las lunas jovianas que orbitan Júpiter. Aunque el término Frieden en alemán significa paz, el movimiento no tardó en volverse violento. En el año 2158, los friedenistas destruyeron una embajada en la ciudad europea de Cinua con explosivos militares. Igual que hicieron con los Kozlóvikos, las Naciones Unidas etiquetaron a los friedenistas como terroristas y envió consejeros coloniales a la luna joviana de Io para ayudar a organizar las fuerzas policiales. En los años siguientes, pocos colonos mantuvieron una postura neutral y por lo tanto, ambos grupos ganaron apoyo y recursos con rapidez. Las Naciones Unidas carecían de la capacidad militar para contenerlos. Por lo tanto, los Kozlóvikos y los friedenistas ampliaron su influencia y actividades sin obstáculos en Marte, la Luna y las lunas jovianas. Al final, los dos bandos terminaron enfrentándose por sus diferencias políticas. Para el año 2160, la lucha entre los terroristas había crecido hasta convertirse en una guerra abierta. El conflicto bajo el nombre de las batallas de las lunas jovianas fue el presagio de la devastadora guerra interplanetaria. El número de muertes producto de las batallas en las lunas jovianas fue alto, pero para finales del 2161 la lucha entre los Kozlóvikos y los friedenistas se había reducido. El derramamiento de sangre paró por varios meses. Algunos supusieron que lo peor había pasado. Sin embargo, para febrero del 2162, una serie de bombardeos en Sudamérica detonó un conflicto de 19 meses que recibiría el nombre de la Guerra de la Selva Tropical. Los enfrentamientos se expandieron por todo el continente y el sistema solar volvió a verse envuelto en un manto de violencia. En noviembre del 2163, los friedenistas sufrieron una pérdida crucial. Su líder, Nadja Mielke, fue asesinada en el trayecto hacia el centro de comando en la ciudad de Pelagon, en la Luna Europa. El atentado enfureció a los friedenistas y en diciembre del mismo año contraatacaron con casi todos los activos de los que disponían. La operación militar a gran escala contra Argyroplanita, el núcleo de las actividades de los Kozlóvikos en Marte, borraron las ciudades en cuestión de horas.
Los combates continuaron durante las semanas siguientes, al tiempo que las fuerzas coslóvicas se desperdigaron en las afueras de la ciudad. Para este entonces, las Naciones Unidas habían formado un grupo militar compuesto bajo el nombre del Comando Espacial de las Naciones Unidas o UNSC, que fue enviado a los territorios marcianos más azotados por los conflictos violentos. En enero del 2164, el conflicto conocido como la Guerra Interplanetaria inició de manera oficial. La batalla en Marte duró 2 años y terminó cuando las Naciones Unidas bombardearon los remanentes de los movimientos coslóvicos para así erradicar cualquier oposición marciana. A pesar de la gran cantidad de pérdidas, poco importaba en la Tierra el aspecto ético de aquellos ataques. La mayoría los justificó porque era una forma de evitar que la violencia les llegara. Aunque es cierto que los coslóvicos sufrieron grandes pérdidas en los comienzos de los ataques en Marte, también es cierto que lograron prosperar en la Luna y en los sectores aislados de la Tierra. Sin embargo, en agosto del 2167, Vladimir Kozlov y su familia fueron asesinados en un bombardeo cerca del lago Autolycus en la Luna. A pesar de que la UNSC negó su participación, muchos creyeron que los friedenistas no habrían sido capaces de realizar el ataque por sí solos. Cualquiera que haya sido el motivo, el acontecimiento cortó la cabeza del movimiento coslóvico. Pese a que la UNSC enfrentó algunas dificultades, Europa, Io, Ganímedes y Calisto sufrieron fuertes invasiones por parte de la Marina, que resultaron en la destrucción de cientos de bases y depósitos de armas de los friedenistas. Los últimos friedenistas lucharon con valentía bajo el mando de Oskar Bauer, sobrino de Nadja Melielke, pero para la mitad del 2169 ya poco quedaba de su movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que la UNSC capturara a los últimos coslóvicos y friedenistas. Las Naciones Unidas redactaron el Tratado de Calisto, un acuerdo de alto al fuego que le daba a la UNSC total jurisdicción militar en todas las colonias. El tratado se firmó en marzo del 2170 en Calisto, una de las lunas jovianas. Con el documento se formó la autoridad única que recibió el nombre de Gobierno Unificado de la Tierra o UEG por sus siglas en inglés. Esta sería la silla de poder y figura de gobierno sobre todas las colonias de la Tierra en el futuro. Soy Curador. No lo olviden.